Dice la escritura de la siguiente manera: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41. Me dice el hermano que están viendo un tema general, platicábamos la semana pasada, y me está diciendo, bueno, estoy predicando esto a la iglesia, etcétera, y coincidíamos, ¿verdad?, pues que en el mensaje que yo traía, pues estaba muy asociado con lo que están viendo. Entonces, pues ahí está la mano del Señor también, ¿no?, hablando para nosotros. Esto que acabamos de leer, hermanos, viene precedido, o sea, si ustedes leemos el contexto de la escritura, viene precedido de una traición. Esto que está expresando Esaú es consecuencia de el robo que sufrió. Algo muchísimo más precioso que un tesoro. Se despojó de una herencia. Y no solamente le quitaron la herencia, sino que la trama para quitarle la herencia la hizo alguien muy cercano a él, su propio hermano. En la antigüedad sabemos, ¿verdad?, que se acostumbraba que el padre de familia, o llamado patriarca, o diera, ¿verdad?, al hijo mayor, al primogénito, algo que era más grande que incluso una suma de dinero. Y esta era una bendición especial. Lo que pronunciaba el padre de familia, el patriarca, era prácticamente palabra de Dios. Cuando el padre daba esta bendición, se aseguraba su cumplimiento. Esta bendición impactaba obviamente el futuro de esa persona a la cual se le decía, y esto era especial para el hijo mayor, el primogénito. El hijo primero era Esaú, a él le correspondía esta bendición. Esta historia que le estoy contando es una historia que conocemos, ¿verdad? Aquellos que hemos estado en algún tiempo en la iglesia conocemos. Cierta ocasión, hermanos, este joven o Esaú, al que le correspondía la bendición, dice que salió a cazar. Le gustaba eso, el campo, y fue a cazar y dice que no encontró nada, no encontró presa. Entonces regresa a su casa con mucha hambre. Me lo imagino así como el anuncio de Snickers, ¿no?, que dice que no eres tú cuando tienes hambre, o sea, de que estaba desesperado, convertido en un monstruo, ¿verdad?, hambriento. Entonces llega a casa y resulta que su hermano Jacob había cocinado. Y con mucha hambre que traía Esaú, le pidió, ¿verdad?, a su hermano que le compartiera de ese guiso que había elaborado. Que eran unas lentejas. Unas deliciosas lentejas. Jacob vio a su hermano desesperado, ¿verdad? Y le dice, bueno, sí, te comparto de mis lentejas, de lo que hice. Pero a cambio del plato de lentejas que te voy a dar, dame tu primogenitura, dame esa bendición que te corresponde, te la cambio por esto. Tan hambriento y desesperado, ¿verdad?, y descuidado fue Esaú, que le dijo, ¿verdad?, que sí, que aceptaba el intercambio. ¿Para qué quiero eso, verdad? ¿Para qué quiero la primogenitura? Tengo hambre ahorita. Y le dijo, sí, aquí está la primogenitura y dame de comer, ¿no? Un plato de lentejas. Cuando ya el padre de Jacob y Esaú, Isaac, era ya viejo, de edad avanzada, dice la escritura, y aparte se estaba quedando ciego, ya prácticamente no veía, sentía, ¿verdad?, que la muerte estaba ya cerca. Entonces entendió que ese era el momento adecuado para pronunciar la bendición a su hijo mayor. Y le pide, ¿verdad?, a Esaú que vaya y que case para él y que le comparta de un guiso especial que a él le gustaba, que le hiciera el guiso especial que le gustaba. Y entonces, después de comer, le iba a dar la bendición que le correspondía.
Por ahí estaba, ¿verdad?, escondida la madre de ambos. Rebeca estaba escondida ahí, por ahí, y escuchó lo que Isaac le decía a su hijo. Y entonces, después de que escuchó esto, mandó a hablar a Jacob, a su consentido, y le dijo, ¿verdad?, hijo, tu papá le va a dar la bendición a tu hermano. Entonces, tengo un plan para que puedas tú hacerte de esa primogenitura, de esa bendición. Y le dijo, ve y vístete como tu hermano, ponte sus ropas, ponte en tus brazos piel ahí de oveja o de cabrito, para que parezca que tienes vellos, y yo voy a hacer ese guiso que le gusta tanto a tu papá. Y de esta manera tú llévale a tu papá el guiso y que te dé la bendición. Entonces, así lo hicieron. Dice que Jacob entró, ¿verdad?, a donde estaba su papá, con el guiso que su madre había preparado, vestido de la ropa de su hermano. Dice que como Isaac era ciego, empezó a oler, ¿verdad?, la ropa de su hermano, que olía chivo, así olía su hermano. Y dijo, bueno, pues ciertamente, bueno, vamos a leer eso, pero dice, ok, aquí está mi hijo. Tocó los brazos, le tocó la espalda, disfrazados con piel de cabra, para que hiciera creer que estaba velludo. Y aunque sí dudó Isaac por un momento, pues escuchó la voz diferente de su hijo, pero olió las ropas de Esaú, y entonces le dio la bendición que le correspondía al hijo mayor. En Génesis 27, del 27 al 29, dice lo siguiente: Jacob se acercó y le dio un beso a Isaac. Isaac le olió la ropa y lo bendijo. Isaac dijo, miren, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Dios te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosechas y vinos. Que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu mamá se arrodillen ante ti. Que quienes te maldigan sean malditos y quienes te bendigan sean benditos. Esa fue la bendición que le dio, ¿verdad?, Isaac a su hijo Jacob, pensando que era el mayor Esaú. Poco después de esto, Esaú regresa de cazar y prepara el guiso que a su papá le gustaba, prepara todo ese banquete, se lo lleva a su padre Isaac, y entonces Isaac le revela a Esaú que alguien más había recibido su bendición, que alguien más había tomado su lugar. El versículo 32 dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Dice, se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Cuál hubiera sido, hermanos? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Su reacción ante lo que claramente fue una traición. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Qué hubiéramos pensado? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos sentido al sentirnos pues traicionados? Yo no sé ustedes, pero yo sí me he sentido traicionado. Y me he sentido traicionado por gente cercana a mí, por personas íntimas, por aquellos que consideraba mis amigos, por aquellos que consideraba mi familia. Por eso entiendo perfectamente a Esaú, entiendo su frustración y entiendo la rabia que sentía. Entiendo por qué dice en el versículo 34 de Génesis 27, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, es decir, que alguien más había tomado su bendición, que alguien más, es más, que su hermano había tomado su bendición, dice que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Una muy grande y muy amarga exclamación. El versículo 34 en la palabra de Dios para todos, una versión diferente, dice que cuando Esaú escuchó esto, lanzó un grito grande y amargo y le dijo a su papá, papá, dame a mí también tu bendición.
un grito grande y amargo. Imaginemos lo que pensó Esaú, pongámonos en su lugar un poquito. El enojo justificado, ¿verdad?, por lo que su hermano le había hecho, por lo que su hermano había tramado contra él, por lo que le había robado. Ahora, las traiciones, cuando alguien nos traiciona, se sienten peor cuando vienen de alguien cercano a nosotros. Cuando esa persona que nos traiciona es alguien cercano. David sabía de esto y escribe en el Salmo 55, versículos 12 al 14 lo siguiente. Porque dice David, no me afrentó un enemigo, escuchen. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Estoy leyendo el versículo 12 del Salmo 55. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No me afrentó un enemigo, dice David. No me traicionó un enemigo. Porque si hubiera sido un enemigo no me hubiera preocupado, pues es mi enemigo. Pero no, la traición vino de alguien cercano a mí, alguien que yo consideraba mi amigo, a quien yo le compartía mis secretos. Los usó en mi contra y me traicionó. Cuando la traición viene de alguien cercano a nosotros, alguien a quien amamos, la traición es peor aún. Es peor. ¿Entendemos a Esaú un poquito? Su frustración, su enojo, su ira. Ahora bien, Jacob no había actuado solo. ¿Quién lo había ayudado? Su mamá. La mamá de ambos, ¿va? La mamá de Esaú había participado en el engaño. Es como una novela, ¿no? Como la novela de las 9, que nada más ahí puede pasar esto, ¿no? Esas traiciones contra el propio hermano. Bueno, eso estaba ocurriendo. Entendemos un poco más entonces a Esaú. ¿Y por qué el versículo 41, que fue el que leímos al principio, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido? Y dijo en su corazón, ¿qué dijo en su corazón? Llegarán los días de luto de mi padre, y entonces dice: yo mataré a mi hermano Jacob. Yo mataré a mi hermano Jacob. Desde el momento de la traición, la amargura, hermanos, se apoderó de Esaú. La amargura es un gigante. La amargura se levanta contra nosotros como un gigante. ¿Se acuerdan de la historia, verdad, de David y Goliat? Ese gigante que se levantaba, verdad, todos los días y les decía y afrentaba al pueblo de Israel y nadie le podría hacer frente. Ese es el gigante que se levanta en nosotros, hermanos, contra nosotros, la amargura. Ese gigante que a veces, ¿verdad? Pareciera que tiene muchas vidas, porque pareciera que ya lo vencimos y se levanta otra vez y nos derrota. Ese es el gigante, la amargura que se apoderó de Esaú. La amargura es un sufrimiento duradero, es una frustración, es un resentimiento, es una tristeza. Y esto se produce especialmente pues cuando se ha sufrido una desilusión o una injusticia. Se siente eso es lo que el diccionario describe como amargura. Algo que se siente, ¿verdad?, como una frustración, un sentimiento duradero de tristeza. La amargura. Y es eso. Es como uno que ya tiene más años, ¿no? Como que le da el reflujo. Se siente bien feo aquí. No, esa es la amargura, ese sentimiento constante. Le comparto 3 cosas
que la amargura provoca en nuestra vida. 3 cosas que la amargura provoca en nuestra vida. Ahora, la amargura puede ser justificada. Lo que estamos leyendo que Esaú estaba sintiendo, ¿usted cree que era justificado o no? Sí, completamente justificable. Podemos decir, oye, pues yo me hubiera sentido igual. Es más, yo no hubiera esperado que mi papá se muriera. Yo no hubiera esperado eso. Yo en ese momento lo mato. ¿Qué provoca la amargura en nosotros? ¿Qué puede provocar la amargura en nosotros? Dice, ¿verdad? Primeramente, la amargura nos aprisiona. La amargura nos aprisiona. Dice el versículo 41 en la palabra de Dios para todos que Esaú le guardó rencor a su hermano Jacob. ¿Qué? Guardó rencor. Le guardó rencor por la bendición que ese había recibido. Lo primero que hace la amargura en nuestras vidas, hermanos, es esto, es aprisionarnos. Nos encerramos en el rencor. Nos encerramos en la amargura por eso que nos hicieron o por lo que nos dijeron. La amargura es como estar en un cuartito, ¿verdad? Sin ventanas. Es algo que nos ahoga, que sentimos que nos ahoga. Que podemos incluso tener muchas cosas, materiales o no. Podemos tener muchos motivos para ser felices, una familia, un trabajo, no lo sé, cualquier cosa que podamos sentir cierta felicidad. Pero cuando recordamos quien nos hizo esa injusticia, o cuando vemos a esa persona que nos trató mal, que nos traicionó, que abusó de nuestra confianza, sentimos que nos ahogamos. Sentimos que nos ahogamos. Ahora, eso no significa que no nos podemos enojar. Eso es diferente, es muy diferente a lo que estamos hablando, a guardar rencor o a estar amargados. Pablo escribe en Efesios que el versículo 26 de Efesios 4 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es obvio que enojarse es humano, ¿no? Algunos a lo mejor somos de mecha más corta que otros, pero todos, ¿verdad?, nos enojamos. La Biblia dice, pues puedes airarte, o sea, enójate, pero no peques. No te quedes con tu rencor guardado hasta la mañana siguiente. Todos nos hemos enojado, pero ese no es el problema es el rencor. Es ese enojo que se convierte en rencor, y que ese rencor lo guardamos en nuestro corazón y se convierte en amargura. ¿Cómo puede usted darse cuenta que eso que usted tiene guardadito ahí está próximo a convertirse en amargura? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, yo identifico 2 cosas. Por ejemplo, cuando vemos a la persona que nos ofendió y que nada más de verla nos empieza a doler el estómago, ¿no? Ay, pues, me está doliendo la panza, nada más de verlo o de verla, no, me duele la panza, ¿verdad? Y usamos expresiones como, híjole, no puedo verle la cara, no soporto verle la cara. Algo está pasando, ¿no? Algo tenemos ahí en el corazón. O peor aún, cuando nos deleita el sufrimiento de esa persona. Cuando nos da gusto si algo le sale mal. Qué bueno que lo corrieron del trabajo, se lo merece. El karma, decimos. Y nos da gusto, ¿no? Y nos deleita, sentimos bonito. Y es más, algunos van, gracias a Dios porque le va mal. Bueno, cuidado, esas son muestras, ¿verdad?, de que estamos aprisionados por la amargura, por el rencor. Cuando no podemos ser felices porque la otra persona es feliz. Pero no solamente la amargura nos aprisiona, hermanos. La amargura también nubla la razón. Esto es interesante. La amargura nubla la razón. Es decir, dejamos de pensar.
Cuando tenemos amarguras, hermanos, esta nubla nuestro razonamiento y nos puede llevar a actuar en contra de la persona que nos hizo daño, a la menor provocación. Decimos, ¿verdad? Nosotros lanzar veneno, ¿no? Oye, estamos así de que cualquier cosa que vemos, no, y empezamos a decir lo que nos hizo, lo que nos dijo, etcétera, etcétera. Hablar incluso cosas hirientes contra esa persona, sin el menor remordimiento, sin el menor remordimiento. En el caso de Esaú, hermanos, vemos cómo su razonamiento se nubló a causa de la amargura. Lo primero que hizo después de que fue traicionado, dice la Escritura, que fue y tomó esposa de las hijas de Canaán. Y cuando leemos la Escritura, resulta que las hijas de Canaán eran obviamente personas que no amaban al Señor, ¿verdad? Eran gentiles, eran además de gentiles idólatras. Y él sabía que a sus papás no les gustaba eso, que no querían que tomara hija de ahí, que esposa de ahí. ¿Y qué creen que hizo Esaú? Tomó de las hijas de Canaán, mujer. A mi papá no les gusta, pues lo voy a hacer. No sopesó su decisión y decidió poner la amargura por delante. No razonó sus decisiones. ¿Cuántas veces, hermanos, la amargura nos lleva a tomar decisiones precipitadas? ¿Cuántas veces? Peor aún, no solamente tomó una mujer idólatra para vengarse de sus papás, sino que además dice que empezó a planear algo desde el momento mismo, ¿verdad?, de la traición, que era matar a su hermano. Matar a su hermano. Eso es lo que lo hacía levantarse todas las mañanas. En su mente había empezado a gestarse la venganza. No quería darle unos golpes a su hermano, como a veces arreglamos las cosas, ¿no?, en casa, cuando estamos más chicos, ¿no?, en la casa. Nos hace algo la hermana, nos se puso el vestido, la blusa, y pues lo primero es un golpe, ¿no? Y bueno, ahí quedó. Pero aquí no era eso. Su plan era a largo plazo. Él pensó, la venganza es un plato que se sirve frío. Esperaría que su padre muriera para llevar a cabo su plan sin ningún estorbo. Yo me imagino que Esaú, hermanos, trataba todos los días de fingir, en la medida de lo posible, el trato hacia su hermano Jacob. Hablarle con cortesía. Buenos días, Jacob. ¿Cómo estás, mamá? Buenos días. Un besito a la mamá, ¿no?, en la mañana. Políticamente correcto. Pero cuando la noche llegaba, hermanos, cuando estaba solo en su cama, Esaú imaginaba la forma en que haría pagar a su hermano. En su interior, hermanos, la sed de venganza se alimentaba con la amargura. Llegará el día en que mi padre muera y entonces yo mataré a mi hermano. ¿Qué piensa usted, hermanos? ¿Qué tiene en mente contra aquellos que lo han ofendido o que lo han dañado? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué piensa, verdad, de un padre golpeador? ¿Qué piensa usted, verdad, de una madre desalmada? ¿Qué piensa usted de un esposo abusivo? ¿De un hermano abusivo? ¿Qué piensa usted de un amigo que lo traicionó? Un jefe sinvergüenza que no le paga las horas extras. ¿Qué piensa de él? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Qué pasa por nuestras mentes en la noche cuando vamos y dormimos? Llegará el día en que me corran y entonces voy a buscar a mi jefe. Llegará el día que mi papá se muera y entonces mataré a mi hermano, pensaba Esaú. La amargura, hermanos, nubla nuestra razón. ¿Cuántos casos no vemos, verdad, en el internet, en el periódico, de personas que matan a sus papás? De hermanos que matan a sus hermanos, esposas a sus esposas y viceversa. La amargura, hermanos, nubla nuestro juicio, nuestra razón.
Pero además de esto, hermanos, la amargura nos impide avanzar. La amargura nos impide avanzar. Después, hermanos, de años de haber ocurrido la traición de Jacob, su hermano seguía guardándole rencor. 20 años habían pasado y en todo este tiempo la relación entre Jacob y Esaú no existió. No tuvieron alguna relación más. La Biblia no lo registra, ¿verdad? No registra ningún encuentro entre ellos dos hasta después de 20 años. Esaú, hermanos, no había ido a la boda de su hermano. 2. No fue a esa boda. No conocía a su cuñada. No conocía a sus sobrinos. Ni de uno ni de otros. No había ido a la cena navideña, a los cumpleaños. 20 años habían pasado y no se habían vuelto a dirigir la palabra. 20 años alimentando la amargura. Después de este tiempo, después de 20 años, por alguna circunstancia, Jacob tenía que ver de nuevo a su hermano. Y dice que le envió mensajeros para preparar el encuentro en Génesis 32, 6 al 8. Dice el versículo 7 que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dice, porque iba a ver a su hermano. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Sabía que su hermano podía cumplir lo que había prometido. Y el miedo se apoderó de Jacob justamente por eso. Por la venganza que sin duda, ¿verdad? Su hermano planeaba, la venganza contra él. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido a causa de la amargura? ¿Cuántas cosas se ha perdido usted a causa de la amargura? ¿De cuántas comidas y pláticas de sobremesa con nuestros padres, con nuestros hermanos, hemos desperdiciado por el enojo? ¿Cuántas? ¿Cuántas experiencias hemos dejado de vivir a causa del rencor? En lugar de disfrutar el tiempo que tenemos, en lugar de estar juntos, de compartir con aquellos que amamos, hermanos, nos los pasamos enojados, pensando y rumiando los rencores pasados. Rumiando es una palabra fuerte, pero a veces es así. Rumiando es lo que hacen las vacas. No estoy diciendo vacas a nadie, pero es lo que hacen, ¿verdad? Comen, lo están rumiando, lo están masticando. Parece que ya, y lo vuelven a regresar otra vez a la boca y vuelven a masticarlo. Eso es rumiar. Y a veces nosotros nos comportamos así, rumiando esos rencores pasados y viviendo en la amargura, recordando lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, el sufrimiento que tuvimos. Y nos quedamos ahí, amargados 20 años como Esaú. 20 años en la amargura. 20 años. En el libro del Caso de la Gracia, Lee Strobel entrevista a Stephanie Fast. Stephanie Fast, voy a leerles esta parte del libro que es bien interesante, a manera de conclusión. Porque me dijeron que usted puede tardarse lo que quiera, hermano, pero la iglesia a las 12 se va. Si usted quiere, puede quedarse ahí predicando, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Stephanie Fast dice que nunca conoció a su padre. Ella sospechaba que fue un soldado estadounidense, posiblemente un oficial que peleó en la guerra de Corea, que comenzó en 1950. Existe la posibilidad de que todavía viva el padre, pero no hay forma de saberlo con seguridad. Relata Stephanie, yo tendría la misma edad, 3 o 4 años. Estábamos en la fiesta de las cosechas en Corea cuando los miembros de la familia vinieron a la casa de sus ancestros. Todo era muy divertido, los dulces, los juegos y la hermosa vestimenta que se usaba. Pero en medio de todo esto recuerdo vívidamente a mi madre muy triste y apenada.
¿Sabe por qué estaba así?, le pregunta el reportero. Bueno, esa noche oía a los miembros de la familia discutir sobre la decisión que ella tenía que hacer en cuanto a su futuro, es decir, su madre. ¿Qué clase de decisión? Después de la guerra de Corea, en aquel país no había lugar para los niños birraciales. Esa noche a mi mamá se le dio la opción de un matrimonio y yo no formaba parte de esa opción. Los miembros de la familia dijeron que habían encontrado a un hombre que estaba dispuesto a tomarla, pero no podría llevarme con ella. Para mi mamá la decisión era: ¿quiero un futuro? Y si lo quiero, no puedo llevar a esta chiquita. Hubo mucha discusión y vergüenza y culpa. Recuerdo a mi mamá llorando mientras me mantuvo en sus brazos toda la noche. ¿Era por cuestión de discriminación contra los hijos nacidos fuera del matrimonio? Sí, responde Stephanie. La pregunta era que si era por un tema de discriminación contra estos hijos que no estaban de padres no casados. Sí, dice ella, especialmente los niños birraciales. Nosotros, es decir, los niños birraciales, le recordábamos una guerra horrible. No conozco la palabra en inglés, pero los coreanos tienen una fuerte convicción de la pureza. Y cuando yo era una joven, lucía diferente a los demás. Mi pelo y el color de la piel eran más claros. Tenía un pliegue en los ojos que la mayor parte de los coreanos no tienen, y mi cabello era rizado y revuelto, lo que es inusual entre los coreanos. Así que todo el mundo sabía que yo era mestiza. ¿Cómo terminó este drama familiar?, pregunta. Mi madre decidió que me entregaría al cuidado de alguien, que yo iría a la casa de un tío. Así fue como dentro de unos pocos días recuerdo haber ido caminando con mi madre por un camino de tierra hasta la ciudad. Nos encontramos esperando la llegada de un tren. A una pregunta que le hice, mi madre me contestó: en este tren te vas a ir a casa de tu tío. Cuando el tren llegó, mi mamá y yo subimos. Por aquel tiempo los asiáticos llevaban su equipaje enatados dentro de un paño que se echaban en las espaldas como mochilas. En el atado mío iba un almuerzo y un par de mudas de ropa. Mi mamá lo colocó en una repisa sobre nuestras cabezas. Se puso de rodillas ante mí y me dijo que no tuviera miedo, que ella tendría que bajarse y yo seguiría hasta llegar a mi destino, donde mi tío me estaría esperando. Dicho esto, descendió y se fue. ¿Qué pasó entonces? ¿Estaba su tío esperándola? Stephanie se mantuvo en silencio. Luego, lentamente movió la cabeza de izquierda a derecha y dijo: nadie me estaba esperando. Debe de haberse sentido presa del pánico, le dije a modo de comentario. No al principio. Pensé, me quedaré en la plataforma esperando que llegue mi tío por mí. Sin embargo, cuando cayó la noche, los trenes dejaron de circular. El jefe de la estación, al verme, me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le dije que estaba esperando a mi tío. Y esa fue la primera vez que me llamaron Twiggy, confesó, casi escupiendo el epíteto. Twiggy. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es un calificativo muy ofensivo. Básicamente significa mestizo o hijo de dos sangres, pero es más que eso. De alguna manera quiere decir basura, mugre, bastardo, demonio extranjero, todas esas connotaciones juntas. Resulta extraño. Estoy segura de que mi mamá tiene que haberme dado un nombre, pero no lo puedo recordar. Y entonces, en cierto sentido, Twiggy llegó a ser su nombre. Sí, dice ella. Fue como si mi identidad comenzara ese día con Twiggy. Basura, bastarda, así me llamaban. ¿Qué pasó después? El jefe de la estación me echó, así que me fui. Al poco rato de andar encontré una carreta que estaba apoyada en una pared. Me subí a ella y ahí pasé la primera noche. Junté un poco de paja y comí algo de la comida que me había preparado mi madre. Traté de dormir, pero los ladridos de los perros y otros ruidos extraños y sonidos susurrantes me asustaban. Sin embargo, aunque tenía miedo, no fui presa del pánico. Yo confiaba en mi mamá, dice ella, y de alguna manera pensaba que mi tío vendría. Dudé antes de hacer la pregunta, pero terminé diciendo:
Hoy, al mirar atrás, ¿cree en realidad que había un tío? Ella no se inmutó. Honestamente no tengo idea. Quizá ella en verdad me estaba confiando a alguien y solo fue que me bajé en la estación equivocada. No obstante, en aquellos días en Corea no era extraño que las madres abandonaran a sus hijos, en especial si eran birraciales. A veces no podía soportar el acoso, el estigma social y el cruel ostracismo al que se les condenaba. A menudo dejaban a los hijos en las estaciones del tren u otros lugares públicos. ¿Significa que hasta este día usted no sabe cuáles eran las intenciones de su madre? Bajó la mirada. No, dijo. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Pero dice ella, quiero pensar lo mejor de ella, de su madre. Tengo que hacerlo. ¿No lo ve? Supongo que todos los huérfanos piensan en su madre como si fuera una princesa. Mi mamá estaba bajo una tremenda presión. No hay duda de eso. Su futuro dependía de la decisión que tomara. En este caso, abandonar a su hija. El relato continúa años después cuando esta mujer, esta niña, Stephanie, fue llevada a un orfanato. Lo siguiente que narra está en este contexto. Dice ella, había tenido tantos piojos en mi cabeza que se veía realmente blanca. Los gusanos que poblaban mi estómago eran tantos que subían hasta mi garganta cuando tenían hambre. Tenía un ojo vago que daba una especie de giro en su cuenca. No podía ver muy bien, seguramente debido a la malnutrición. Mi rostro carecía de expresión. No alcanzaba a pesar 30 libras. Era solo huesos y piel. Había tenido furúnculos por todo el cuerpo y mostraba cicatrices en la cara después de haber estado años en las calles. Stephanie continúa narrando cuando conoció a quienes se convertirían en sus padres adoptivos y dice lo siguiente: aún así, es decir, como se veía con todo lo que acabamos de describir, aún así, dice ella, el señor Goliat se acercó a mí, se agachó todo cuanto pudo y me miró directo a los ojos. Extendió su enorme mano y la posó sobre mi cara justo así. Entonces ocurrió algo increíble. Esa mano en mi cara me hacía sentir tan bien, continuó contándome Stephanie, que por dentro me estaba diciendo, mantenga su mano en mi rostro, no la quite por favor. Sin embargo, nadie se había acercado a mí antes de esa forma y la verdad no sabía cómo reaccionar. ¿Qué hizo entonces? Sus ojos se abrieron como si todavía estuviera asombrada por lo que había hecho. Dice, aparté violentamente su mano de mi rostro, lo miré a los ojos y lo escupí. Lo escupí 3 veces y luego salí corriendo y me refugié en un armario. Finalmente, ella dice que el señor Goliat, como ella lo llamaba, junto con su esposa, la adoptaron. Cuando ella pensó, ¿verdad?, que cuando supo que la habían adoptado, ella pensó que iría a la casa, ¿verdad?, de estas personas, como tantos otros niños coreanos, a ser servidores o a ser empleados de estas personas, de los extranjeros. Y dice ella que ella estaba mentalizada pues a hacer todo lo que le dijeran que hiciera, a trabajar. Después de vivir un tiempo, ¿verdad?, con sus padres adoptivos en Corea, ella narra lo siguiente y dice, un día una niña me dijo, hueles como norteamericana. Yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? Ella me respondió, hueles como queso. Los niños coreanos siempre decían que los extranjeros olían como queso. Yo le aseguré, no son norteamericana. Pero estos norteamericanos son muy divertidos, dice ella. Todavía no me ponen a trabajar. Me tratan muy bien. Ella me miró con una expresión de sorpresa y me dijo, Stephanie, ¿no te has dado cuenta que tú eres su hija? Esa idea nunca se me habría ocurrido. Así que le respondí, yo no soy su hija. Sin embargo, ella insistió, sí que lo eres. Tú eres su hija. Me quedé estupefacta. Salí corriendo de la habitación donde nos encontrábamos, subí a la colina y me dirigí a casa mientras pensaba, soy su hija, soy su hija, soy su hija. Por eso es que me han tratado así. Por eso es que no me pegan. Por eso es que nadie me dice Twiggy, soy su hija.
soy su hija. Más adelante, ya en Estados Unidos, Stephanie narra cómo cuando ya era más jovencita empezó a ser rebelde y que tenía estar constantemente malhumorada, y cuenta lo siguiente. Dice que ella amaba al Señor. Dice: yo amaba al Señor tanto como era capaz de hacerlo, pero interiormente seguía teniendo muchas heridas y dolor. El verano antes de cumplir 17 años estaba malhumorada, irritable y retraída. Al verme así, mi mamá me confortó con toda dulzura. Sin embargo, yo me metí a mi cuarto, cerré la puerta, me miré en el espejo. Me sentí como si no fuera más que una Twiggy, un montón de basura. Me oculté debajo de las sábanas. Un par de minutos más tarde, mi papá abrió la puerta y escuché que llamaba con toda dulzura: Stephanie. Vino y se sentó al borde de la cama, mientras me decía: tu madre y yo queremos que sepas que te amamos, pero pareciera que te está costando aceptar ese amor. Ha llegado el momento de entregarle esto a Dios. Ahora bien, yo era hija de un pastor, de modo que se supone que conocía la Biblia. No obstante, mi papá la conocía mejor. Me dijo: Stephanie, ¿quieres que hablemos de Jesús? Yo lo miré y le contesté: por supuesto. Entonces me pidió que pensara que Jesús sabía cómo me sentía y que Él era el único que me podía ayudar. Dicho esto, se puso de pie y se fue, dejándome sola. Algo estaba despertando en mí. A eso se refiere a mi papá cuando dice que Jesús me entiende. De repente comprendí algo. Jesús me conoce y aún me ama. Él conoce todas mis vergüenzas, todas mis culpas, todos mis miedos, todas mis soledades, y aún así me ama. Desde esa noche nunca fui la misma. Antes de eso, cuando oí hablar del amor de Dios, siempre sentía que era un amor para otras personas. A mí no me podía amar. Yo era un error. Él no podía amarme, pues había nacido de pecado. Él no podría amarme porque era una birracial. Creía que se necesita cierto estatus en la vida para ser amado. Eso estaba tan arraigado en mí que después que fui adoptada y mis padres me hablaban del amor de Dios, seguía pensando: Él no me puede amar a mí. A mí me violaron. Él no me puede amar. Fui abusada. Él no me puede amar a mí. Tengo dentro de mí esta rabia tan grande. Él no me puede amar a mí. Mi papá dice que necesito perdonar y no quiero hacerlo. Sin embargo, esa noche me di cuenta: Él me ama a mí, me ama tal y como soy. ¿Cómo podemos, hermanos, dejar atrás la amargura? ¿Cómo podemos dejar de ver el pasado? ¿Cómo podemos disfrutar el presente y esperar el futuro? ¿Cómo podemos dejar atrás la amargura para poder vivir el presente? ¿Cómo podemos disfrutar este presente y esperar el futuro? Por lo menos identifico dos cosas. La primera de ellas, hermanos, es que debemos sustituir la amargura por la dulzura. Sustituir la amargura por la dulzura. Filipenses 4, 7 y 8 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso no tiene que ver, hermanos, con un pensamiento positivo ni con cuestiones humanas. Tiene que ver con la capacidad que Dios nos da en su Hijo Jesús para poder pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable y concentrarnos en ello. Sí, hermanos, el mundo está lleno de gente traicionera. Sí, el mundo está lleno de gente traicionera, incluso aquellos a los que amamos. Y hay gente malintencionada, sí, también. El mundo está lleno de injusticias y maldad, sí. Pero también, hermanos, hay personas leales, hay personas justas, hay amigos que nos hacen crecer y hay una familia en Cristo que nos ama. En esto, pensar. Sustituir la amargura por la dulzura, hermanos. Pero también, y más importante, hermanos, es
Hay que pensar en la gracia de Dios. Pensar en la gracia de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, por gracia. Él nos ha perdonado y nos ha adoptado por pura e inexplicable gracia. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para vencer la amargura, hermanos, es necesario el perdón. Este perdón solo se logra, hermanos, estando en Cristo. El perdón solo se logra estando en Cristo. Es más, la persona ni siquiera tiene que disculparse con nosotros por lo que nos ofendió, pero tenemos que perdonarla. El perdón, hermanos, no piensa en venganza, sino en bendición. Bendición incluso en favor de quien nos ha ofendido. Ese es el perdón de Dios. El perdón que nace de la gracia de Dios. Que nace, hermanos, de un cristiano nacido de nuevo. En cuyo corazón, hermanos, el Señor sigue perfeccionando. Y que quiere y desea obedecer y llegar a la estatura de Cristo. Perdonar por gracia, hermanos, sin que la persona que nos haya ofendido lo merezca. Porque, hermanos, tampoco nosotros, ni usted ni yo, merecíamos el perdón de Dios. Pero Él nos lo regaló por pura gracia. Stephanie Paz, esta persona que leemos aquí, esta mujer, tenía todos los motivos, hermanos, para estar amargada. A causa de lo que le habían hecho su mamá, la sociedad, su familia. Sin embargo, hermanos, no se quedó en la amargura. Encontró la gracia de Dios para dar de gracia el perdón a quienes la habían lastimado. Pensemos en la gracia de Dios, hermanos, siempre. Pensemos en la gracia de Dios siempre, para entonces, hermanos, poder nosotros perdonar y ser libres de ese gigante, el gigante de la amargura. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a nuestros corazones. Porque eres, Señor, tu palabra es como un espejo que nos reflejamos. Y la mayoría de las veces, Señor, cuando nos vemos en este espejo, nos vemos tal y como somos. Nos vemos despeinados, mal arreglados, chimuelos, feos, faltos completamente delante de ti. Pero, Señor, tú nos quieres llevar a tu estatura, a ser como tú eres. Ayúdanos, Señor, a pensar siempre en tu gracia, en lo que hiciste por nosotros en la cruz, sin merecerlo, para poder amar a otros como tú nos has amado y ser libres, Señor, de la amargura que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.